En primer término, saludar a los estudiantes de Historia de Chile. En esta semana, ya concluido el régimen democrático chileno con el golpe de Estado de 1973, nos corresponde estudiar las principales características de la dictadura militar en Chile, también conocido este periodo como el régimen militar o bien el gobierno militar. Entonces, el objetivo de aprendizaje para esta semana es analizar y reflexionar respecto a las principales características que presenta la dictadura militar en Chile entre 1973 y 1990, considerando que este periodo tiene una gran cantidad de aspectos negativos y también ventajas respecto a la situación económica del país. Después del 11 de septiembre de 1973, la Junta Militar, presidida por el comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet Ugarte, y conformada por el almirante de la Armada, José Toribio Merino, el general de aviación, Gustavo Lee, y el director de Carabineros, César Mendoza Durán, aplicaron un gobierno que en sus inicios tuvo características dictatoriales, que incluye una represión violenta en contra de los opositores, con miles de desaparecidos, asesinatos políticos y también la tortura. Se aplica el toque de queda a través del estado de sitio. Hay censura a la prensa, la persecución a los partidos políticos de oposición, la prohibición del derecho de reunión, se clausura de inmediatamente el Congreso, los partidos políticos de izquierda son declarados proscriptos, o sea, fuera de la ley, y en receso los partidos políticos de centro y de derecha, como la Democracia Cristiana y el Partido Nacional. Es el momento en que muchas personas marxistas piden asilo en las embajadas y comienza el proceso del exilio político. Todas estas características invitan a que este régimen sea calificado como una dictadura, tanto en cuanto a su origen como a las características iniciales del gobierno. Recientes investigaciones plantean que el régimen militar en la década de 1970, por las características ya enunciadas, es, desde el punto de vista de la teoría política, una dictadura de derecha y cumple las características de un gobierno totalitario. Aún así, historiadores de derecha y miles de chilenos que apoyan al régimen lo califican como el gobierno militar. Y como ya se sabe, al golpe de Estado le llaman el pronunciamiento militar. Luego de la dictación de la Constitución de 1980, hay una serie de aperturas políticas, económicas y sociales, incluso una mayor independencia del poder judicial para sancionar las violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, se acostumbra a calificar a la década de 1980 como un gobierno republicano, pero autoritario. Claro está
que como la Constitución de 1980 tenía una serie de artículos transitorios de carácter muy autoritario, también las corrientes historiográficas de centro y de izquierda continúan llamando en la década de 1980 a este régimen como una dictadura. En definitiva, la historia científica de Chile y del mundo aún no se pone de acuerdo para calificar a este régimen como dictadura o gobierno militar. De tal manera que para calificar a este gobierno de forma neutra suele utilizarse el concepto de régimen militar. Uno de los aspectos más oscuros del régimen militar fue las sistemáticas violaciones a los derechos humanos de los chilenos durante todo el periodo de gobierno, desde 1973 a 1990. Desde el punto de vista historiográfico, este tema tan brutal en lo que respecta a la historia de Chile se divide en tres etapas. La primera fase tiene relación con los instantes históricos ocurridos en Chile en el año 1973 y los primeros meses de 1974, que es la fase de instalación del régimen, en donde hay ejecuciones sumarias, fusilamientos, graves episodios de tortura y una explosión de todo proceso que implica violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Se utiliza la doctrina del shock, del temor, de un pueblo amedrentado por sus propias fuerzas armadas. El objetivo en esta fase era instalar, a través de la vía violenta, un nuevo régimen político y detener todo tipo de oposición. La segunda etapa es desde 1974 hasta 1978, con la fundación de un organismo especializado para reprimir al opositor político, la DINA, Dirección de Inteligencia Nacional, a cargo del coronel, luego general, Manuel Contreras Sepúlveda, quien entregaba sus reportes directamente al presidente de la Junta de Gobierno, general Augusto Pinochet. En esta etapa están las mayores violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile, que incluyen desapariciones, intensificación de la tortura, el exilio político, la persecución laboral para quienes pensaban distinto y también asesinatos políticos en el extranjero, como es el caso de Orlando Letelier, ex canciller de Salvador Allende, asesinado en Washington, o el asesinato de el ex comandante en jefe del ejército, Carlos Prat, en Buenos Aires. Este proceso culmina en 1978, ya que Estados Unidos, como producto del atentado en contra de Orlando Letelier en Washington, le quitó el apoyo al régimen de Pinochet. Por lo tanto, son enviados a Estados Unidos aquellos que fueron encontrados responsables del asesinato de Letelier y además a quienes participaron directamente en este hecho. Todos oficiales del ejército identificados. Tras la desaparición de la DINA,
surge otro organismo represor llamado Central Nacional de Informaciones, CNI, que actúa durante toda la década de 1980 y se continúa con las violaciones a los derechos humanos. Todo lo anterior está evidenciado con múltiples documentos históricos, reportajes y también análisis políticos realizados en todas las universidades de Chile y las más importantes del mundo. Y esta evidencia comprueba que en Chile, durante el régimen militar, se violaron sistemáticamente los derechos humanos de las personas. De acuerdo a la historiografía de derecha y a la mayoría de los departamentos de economía de las universidades chilenas, uno de los grandes aportes del régimen militar a la historia de Chile sería el modelo económico neoliberal. Este modelo económico tiene su origen en Estados Unidos, en la Universidad de Chicago, y su mentor es el economista norteamericano Milton Friedman. Desde la década de 1950 y preferentemente durante toda la década de 1960, este modelo económico se instala en la Universidad Católica de Chile, ya que hay profundos contactos entre la Universidad de Chicago y dicha universidad chilena. En el fondo, en el contexto de nuestro país, el corazón del neoliberalismo será la Universidad Católica de Chile, en donde la mayoría de los más destacados estudiantes de economía partían a Chicago a sacar su magíster, su doctorado en economía. Es en la década de 1960 que en el seno de la Universidad Católica se escribe un libro que fue llamado El Ladrillo, en donde están las bases del neoliberalismo para ser aplicado en Chile. Tras el golpe de Estado de 1973, la Junta de Gobierno le encargó a una serie de expertos la formulación de un nuevo modelo económico para Chile. Y tras un intenso debate al interior de ese gobierno, se decide aplicar en el país el neoliberalismo, que a lo menos desde 1976 ya empieza a aplicarse en Chile. Para el caso de nuestro país, el modelo económico tendrá diferentes fases, todas las cuales incluyen lo siguiente. En esencia, se privatizan gran parte de las empresas públicas de Chile. En segundo término, se fomentan las exportaciones para propender al crecimiento económico. Exportaciones basadas preferentemente en materias primas, la minería, la agricultura, los bosques, preferentemente. Y una tercera etapa que tiene relación con la desregulación de los precios y que el mercado determinase el precio de los productos. Todas estas fases se alternan con reformas estructurales, como son la modificación del sistema de educación, surge la educación municipalizada y la educación subvencionada por el Estado, el cambio radical al sistema de salud, se privatiza gran parte de la salud a través de las ISAPRES y cambia radicalmente el sistema de pensiones con el surgimiento de la Asociación de Fondos de Pensiones, AFP. Entonces también se privatiza el sistema de pensiones de Chile. El modelo, en su primera etapa,
tuvo éxito y Chile comenzaba a transformarse económicamente. Sin embargo, en 1982, tras una profunda crisis económica, se demostraron las consecuencias negativas que estaba trayendo el modelo y que era la pobreza y la desigualdad. Este momento económico crítico generó lo que en Chile fue conocido como las protestas nacionales, que se prolongaron durante gran parte de la década de 1980. Luego, tras la recuperación económica, el modelo siguió aplicándose en Chile. Y tras el retorno a la democracia, el neoliberalismo continuó sin cambios radicales aplicándose como el modelo económico de nuestro país. Entonces, suele calificarse al modelo económico neoliberal como el gran aporte del régimen militar a la historia de Chile. Sin embargo, más recientemente se ha comprobado que ese modelo es el que ha causado la tremenda desigualdad existente en Chile. Por lo tanto, ya surgen críticos al modelo económico y voces que solicitan el cambio de sistema económico para Chile. Otro hecho significativo ocurrido durante el régimen militar es la redacción de una nueva constitución política, la que fue conocida como la Constitución de 1980, vigente hasta la época actual. En su origen, esta constitución fue ratificada en un plebiscito. Lamentablemente, la historia juzga a ese plebiscito como fraudulento, ya que no hubo oposición, los partidos políticos estaban en receso o clausurados, y más aún, no hubo registros electorales y tampoco prensa de oposición. En definitiva, la Constitución fue aprobada con un amplio margen a la opción sí, y más aún, las personas que votaron en blanco, también muchos, sin saberlo, entregaron ese sufragio a la opción sí. Lo concreto es que la Constitución comenzó a aplicarse en Chile desde 1980 y es por esta carta fundamental que muchos historiadores califican al régimen del general Pinochet en la década de 1980 como un gobierno republicano autoritario, ya que existía una base institucional, política, republicana en esta constitución. La constitución de 1980 en el tiempo ha sufrido grandes cambios y las modificaciones más radicales de esta constitución ocurren en el año 2005, cuando, durante el gobierno de Ricardo Lagos, presidente chileno de la Concertación de Partidos por la Democracia, se anulan una serie de artículos y se hacen enmiendas para hacer de Chile un país más democrático. La Constitución de 1980, desde el año 2005, es otra carta fundamental, totalmente distinta. Pero en sus orígenes están los graves problemas de esta carta fundamental. De ahí entonces el plebiscito realizado recientemente en Chile para cambiar esta constitución política de Chile. Como producto de la Constitución de 1980 y la aplicación de esta Carta Fundamental, en la década de 1980, durante la presidencia del general Augusto Pinochet, van a surgir una serie de aperturas que determinaron la rearticulación de la oposición política y el resurgimiento de los partidos políticos.
La oposición al general Pinochet se acrecienta tras la crisis económica de 1982, que además de esta crisis terrible de carácter económico, genera las protestas nacionales en contra del régimen de Augusto Pinochet. La organización política opositora se canalizó a través de dos alianzas políticas. En primer término, la Alianza Democrática de centro izquierda, liderada por el Partido Demócrata Cristiano, y el Movimiento Democrático Popular, que agrupaba a las fuerzas de izquierda ya reagrupadas en el MDP, siendo líderes del Movimiento Democrático Popular el Partido Comunista y el Partido Socialista. Además, organizaciones de trabajadores y gremios de profesionales también se articularon para oponerse al régimen militar. Ellos actuaban en comunidad durante las protestas nacionales, que implicaban además una profunda represión en contra de los chilenos. Hacia el año 1988, todas las fuerzas se organizan para enfrentar el plebiscito de ese año, que implicaba seguir el itinerario de la Constitución y se planteaba lo siguiente. La Junta de Gobierno, que estaba en poder del poder legislativo, proponía a un candidato para continuar con el régimen militar, ahora calificado como gobierno republicano autoritario. El candidato que propuso la Junta de Gobierno fue el mismo general Pinochet, quien, dado si hubiese ganado el sí, se prolongaba su mandato por 8 años. La otra opción era el no, frente a ese plebiscito. Y si ganaba el no, se entendía prorrogado por 1 año el mandato del general Pinochet, al término del cual, o sea, en 1989, el régimen debía llamar a elecciones libres, democráticas e informadas. Todas las fuerzas políticas opositoras se agruparon en un comando para optar a la opción no, y el eslogan fue Chile, la alegría ya viene. Por el contrario, la opción sí enaltecía la figura del general Pinochet y los logros económicos del régimen militar. En definitiva, el 5 de octubre de 1988 vence la opción no, con el 53% de los votos, y el régimen de Pinochet reconoce el triunfo del no. Tal como lo decía la Constitución de 1980, Augusto Pinochet gobierna 1 año más y en 1989, previo a la reforma de la Constitución de 1980 para elegir al Parlamento, se realizan en Chile elecciones libres, democráticas e informadas. Las fuerzas políticas de oposición de centro izquierda y de izquierda se agruparon en una alianza común conocida como la Concertación de Partidos por la Democracia, y llevan como candidato presidencial al presidente del Partido Demócrata Cristiano, Patricio Elwin Azócar. La oposición a Elwin estuvo representada en Hernán Vigi, que era ministro de Hacienda de Augusto Pinochet y por lo tanto continuador de las ideas del dictador.
En definitiva, en las elecciones presidenciales de 1989 vence Patricio Aylwin, se inician los gobiernos de la Concertación y tras 17 años culminaba el régimen militar. De esta manera, en el año 1990 se inicia una nueva etapa de la historia de Chile, conocida como el retorno a la democracia y los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia. El objetivo de esta alianza será recuperar en Chile la unidad nacional y a la vez seguir con el crecimiento económico, pero ahora con justicia social. No existe perspectiva histórica para analizar si estos gobiernos de la Concertación tuvieron éxito. Lo concreto es que gobernaron en Chile desde 1990 hasta el año 2010, con los presidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.